¿Y si te dijera que la estrella que se suponía iba a salvar una franquicia fue en realidad la razón de su caída? Para Marvel, el reinicio de los Cuatro Fantásticos no fue solo otra película, sino su boleto dorado para la redención. Después de una serie de fracasos, secuelas mediocres y una disminución del entusiasmo de los fans, el estudio necesitaba algo grande para recuperar la magia. Con un presupuesto de $200 millones, un elenco fresco y lleno de estrellas, y al talentoso Pedro Pascal al mando, se suponía que esta iba a ser la historia de regreso de Marvel. It's been a dream to join the MCU. The movie is called The Fantastic Four. I'll confess, I did all my stretching for real. Pero detrás de cámaras, las cosas comenzaron a desmoronarse. Lo que se pensaba sería una revitalización se convirtió en una crisis que nadie vio venir. Una rebelión del elenco, intensas batallas de relaciones públicas y una película al borde del colapso. Fuentes aseguran que Pedro Pascal no solo asumió el papel de Reed Richards, sino que intentó tomar el control completo del proyecto, exigiendo reescrituras, desafiando al director y convirtiendo un esfuerzo colaborativo en un espectáculo de un solo hombre. Entonces, ¿qué salió mal? He won't leave me alone. ¿Cómo es que el reinicio más esperado de Marvel se convirtió en su peor pesadilla? Si crees que ya has escuchado todo, espera. La verdadera historia es mucho más profunda de lo que jamás imaginaste. Retrocedamos y desglosamos la increíble y no contada historia de cómo el reinicio de los Cuatro Fantásticos se desplomó desde adentro. Después de una serie de tropiezos y el desinterés creciente de los fans, Marvel se encontró en una encrucijada. El MCU había sido el titán indiscutido de Hollywood, pero empezaban a aparecer grietas, shows saturados en Disney Plus, secuelas decepcionantes y una falta de historias nuevas y emocionantes dejaban a la base de fans de Marvel al borde del abismo. Su fórmula, antes imbatible, estaba fallando, y el estudio sabía que necesitaba algo revolucionario para mantener viva la marca. Ahí es cuando llegó el reinicio de los Cuatro Fantásticos, una apuesta de $200 millones para recuperar el trono. Este proyecto no se trataba solo de otro equipo de superhéroes. Se suponía que sería el regreso triunfal de Marvel a sus raíces, un nuevo comienzo después de una racha difícil. Las apuestas eran altas, y Marvel debía entregar algo que recuperara a sus seguidores más leales. Los fans buscaban un elenco audaz y dinámico para revivir al icónico cuarteto, y Marvel lo consiguió. Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm parecían ser elecciones perfectas, pero el verdadero golpe de efecto fue Pedro Pascal como Reed Richards. Una estrella querida, conocida por su profundidad e inteligencia emocional, se perfilaba para ser el próximo hombre líder del MCU. Pero a pesar de la emoción, detrás de cámaras, la presión ya comenzaba a aumentar. El éxito de los Cuatro Fantásticos era una tabla de salvación, y el peso de esa responsabilidad estaba a punto de revelar grietas que nadie podría haber anticipado. Y justo cuando Marvel pensaba que tenía todo bajo control, las tensiones empezaron a salir a flote. El momento en que Marvel reveló su elenco de los Cuatro Fantásticos, Internet explotó. Los fans no podían tener suficiente de las selecciones de reparto, y la emoción era palpable. El ascenso a la fama de Vanessa Kirby la convirtió en una opción perfecta para Sue Storm, mientras que Joseph Quinn aportó una energía fresca y vibrante como Johnny Storm. Ebon Moss-Bachrach, con su actuación destacada en The Bear, fue una elección natural para el rudo y complejo Ben Grimm, pero fue la elección de Pedro Pascal como Reed Richards la que realmente robó el espectáculo. Conocido por sus actuaciones matizadas en The Mandalorian y Game of Thrones, Pascal era el corazón del momento, el chico suave amado por Hollywood, con la profundidad emocional necesaria para elevar el MCU. Los fans celebraron la química del elenco y las ediciones virales de los fans que pintaban un cuadro de lo que estaba por venir. El mejor equipo de Marvel desde los días de gloria de Avengers, Endgame. Las redes sociales se llenaron de emoción, desde teorías de los fans hasta discusiones entusiastas sobre la nueva dirección de los Cuatro Fantásticos. El anuncio del estudio acumuló millones de vistas en pocas horas, y la anticipación creció con cada día que pasaba. Pero mientras el público se deleitaba con la emoción, los informantes ya comenzaban a susurrar que no todo era tan perfecto tras las cámaras. ¿Y esos susurros? No eran sobre los trajes o los efectos especiales. Se trataba de algo mucho más inquietante: el control. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer las grietas. Los primeros ensayos se suponían que serían un momento para construir química y establecer el tono para el elenco.
En cambio, las tensiones comenzaron a aumentar por algo mucho más inesperado: el control. Pedro Pascal, a pesar de ser la estrella, comenzó a desafiar la dirección de la película desde el principio. Mientras el resto del elenco se centraba en la colaboración, Pascal parecía más preocupado por remodelar a Reed Richards en algo más filosófico y emocionalmente complejo, algo muy alejado de la representación del personaje en los cómics. Lo que comenzó como sugerencias menores, pronto se convirtió en un impulso más profundo por el control creativo. Pascal no solo ofrecía comentarios, estaba dictando cambios. Fuentes informaron que sus notas sobre el guión no eran pequeños ajustes, sino reescrituras masivas que alteraban el tono completo de la historia. Mientras el equipo abrazaba la idea de un esfuerzo conjunto, las sugerencias de Pascal parecían estar cambiando el enfoque narrativo completamente hacia su personaje. Un proyecto originalmente colaborativo comenzaba a sentirse como algo completamente diferente, un espectáculo en solitario con Reed Richards en su centro. En este punto, el proyecto soñado de Marvel se estaba convirtiendo en un acto de equilibrio delicado, algo que nadie había esperado, y mientras Pascal empujaba por la profundidad, otros empezaban a sentir que su visión podría opacar el verdadero potencial de la película. Pero las cosas estaban a punto de dar un giro dramático. La lectura final del guión, que se suponía unificaría al elenco y solidificaría la visión de la película, rápidamente se convirtió en un campo de batalla caótico. Cuando el elenco completo, el director Matt Shakman y los ejecutivos de Marvel se sentaron a leer el guión juntos, la atmósfera fue todo menos cohesionada. En lugar de la habitual energía colaborativa, los informantes la describen como tensa e incómoda. Pedro Pascal, llegando con un guión marcado de manera excesiva, comenzó a hacer cambios en el acto, reescribiendo líneas, trasladando el enfoque a Reed Richards e incluso reestructurando escenas enteras. Lo que se suponía que sería una historia impulsada por el equipo, se convirtió rápidamente en un espectáculo en solitario. El resto del elenco quedó atónito, mientras la actuación de Pascal se volvía cada vez más dominante, con sus mejoras tomando el protagonismo. Los otros actores, inicialmente asumiendo que todo era una broma, pronto se dieron cuenta de que no lo era. Pascal no solo estaba ajustando sus líneas, estaba remodelando toda la película a su alrededor. El director Matt Shakman intentó llevar la conversación de regreso al guión acordado, pero Pascal se opuso abiertamente. El choque era inevitable. Al final de la sesión, el daño ya estaba hecho. El elenco salió, no de manera dramática, sino en silencio, con un sentido de finalización. La realización colectiva había llegado. Esta no era la película para la que se habían comprometido, y la oportunidad dorada de Marvel para recuperar el MCU ahora colgaba de un hilo. Pero el drama no terminó ahí, apenas comenzaba. Una vez que el elenco se fue, no solo fue una pérdida de talento, sino un golpe masivo para el control de Marvel sobre la producción. Pero las repercusiones no solo se trataron de la partida de los actores. Fuentes revelaron que la participación de Pascal detrás de cámaras había comenzado a salirse de control mucho antes del desastre de la lectura del guión. Lo que comenzó como sugerencias menores sobre su personaje, Reed Richards, se transformó en algo mucho más dominante. Pascal no solo estaba interesado en su propio papel, sino que comenzó a apoderarse de otros aspectos clave de la película, desde la estructura de las escenas hasta el diseño de los trajes. Presionó para realizar cambios en cómo se debían retratar ciertos personajes, llegando incluso a sugerir que Reed Richards debería ser el centro de cada escena. Su versión del guión continuaba priorizando la profundidad emocional, a menudo a costa de otros personajes como Sue Storm y Johnny Storm. Lo que debería haber sido una película sobre un equipo, comenzaba a sentirse más como una sesión de terapia personal para la versión de Reed Richards de Pascal. Miembros del equipo reportaron sentirse cada vez más incómodos con las crecientes demandas de Pascal. Incluso en reuniones sobre los diseños de los trajes o las decisiones de iluminación, las notas de Pascal no se presentaban como sugerencias, sino como directivas. Su creciente control ya no se limitaba solo al guión, estaba afectando todo el proceso creativo y la gente comenzaba a notarlo. Marvel había perdido el control sobre el proyecto y la atmósfera en el set se volvía cada vez más tensa, con muchos temiendo caminar sobre cáscaras de huevo. Y este cambio estaba a punto de sentirse más allá del set, cuando comenzó a filtrarse en las apariciones públicas. Cuando comenzó la gira de prensa de los Cuatro Fantásticos, lo que se suponía sería una campaña celebratoria y llena de diversión, rápidamente se convirtió en una serie de momentos incómodos. Pedro Pascal, siempre el carismático estrella, dominó cada entrevista.
Lo que deberían haber sido conversaciones ligeras sobre la química del elenco y la emoción en torno al reinicio, se centraron inesperadamente en el análisis profundo de Pascal sobre su interpretación de Reed Richards. En lugar de enfocarse en la dinámica del equipo, Pascal a menudo redirigía la conversación hacia su viaje emocional, su visión del personaje y su pasión por darle profundidad a la película. El resto del elenco, aunque educado, parecía visiblemente incómodo. Vanessa Kirby, normalmente tranquila y serena, mantenía una sonrisa tensa mientras Pascal comenzaba otro monólogo sobre cómo las películas de superhéroes deberían reflejar las luchas del mundo real. La risa nerviosa de Joseph Quinn y la actitud rígida de Evan Moss Backrocks hablaban por sí solas. Un momento, capturado en un clip viral, mostró a Pascal interrumpiendo a Vanessa a mitad de su frase, aparentemente descartando su perspectiva en favor de la suya propia. La incómoda tensión no pasó desapercibida. Los fans en las redes sociales se abalanzaron sobre ello, analizando cada mirada sutil, cada cambio de postura. Los hilos de Reddit explotaron con especulaciones, y los clips de TikTok diseccionaron la incomodidad, fotograma por fotograma. Lo que antes era emoción se transformó en incertidumbre. Si la química era tensa durante las entrevistas de prensa, ¿qué estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas? La creciente tensión en estas entrevistas era una clara indicación de que algo mucho más profundo estaba en juego, y pronto, la verdadera magnitud del problema sería expuesta. A medida que la producción de Los Cuatro Fantásticos continuaba desmoronándose, los ejecutivos de Marvel decidieron intentar una última vez salvar la situación. Se organizó una llamada privada por Zoom con el elenco principal, el director Matt Shakman y Pedro Pascal, con la esperanza de reiniciar todo. Se suponía que sería un momento de reconciliación, una oportunidad para abordar las crecientes tensiones y poner a todos en la misma página. Pero lo que siguió estuvo lejos de ser productivo. Pedro Pascal abrió la reunión con un monólogo interminable que duró casi 20 minutos. En lugar de centrarse en la colaboración o en la dinámica del equipo, habló extensamente sobre su visión personal para la película, criticó el enfoque formulaico de Marvel y promovió sus propias ideas sobre Reed Richards y la dirección general del filme. Habló de temas como el trauma, la identidad y el simbolismo, temas que sentía que la película debía abordar, descartando la visión del estudio como superficial. Cuando Vanessa Kirby, claramente frustrada, intentó ofrecer una perspectiva diferente, Pascal la interrumpió a mitad de su frase. «No se trata de jerarquías, Vanessa. Se trata del mensaje», le espetó, según múltiples fuentes. La sala quedó en silencio. Joseph Quinn salió silenciosamente de la llamada poco después, seguido por Vanessa. Al final de la reunión, la fractura fue definitiva. El elenco se había ido. El último intento de Marvel para reparar el proyecto roto había fracasado de manera estrepitosa. Lo que en un principio parecía un reinicio prometedor, ahora se sentía irremediablemente fracturado. Y con eso, el reinicio de Los Cuatro Fantásticos oficialmente se desplomó en el caos. ¿Y esto? Esto no era más que el comienzo de un problema mucho mayor para Marvel. Con la partida del elenco, Marvel se encontró en modo crisis total. La imagen cuidadosamente curada del reinicio de Los Cuatro Fantásticos, una vez vista como la salvación del MCU, ahora se estaba desmoronando. Pero en lugar de reconocer el caos, Marvel comenzó de inmediato sus esfuerzos de control de daños. La versión oficial, conflictos de agenda, revisiones creativas menores y huelgas en la industria. Cualquier cosa menos la verdad. Detrás de cámaras, Marvel comenzó a preparar en silencio un nuevo elenco para todo el equipo de Los Cuatro Fantásticos. Pero en lugar de hacer un anuncio oficial sobre el recast, los ejecutivos de Marvel trazaron un enfoque más sutil, introducir nuevos actores a través del multiverso. Planeaban presentar versiones alternas de Los Cuatro Fantásticos, en escenas post-créditos, episodios animados o apariciones especiales en otras películas del MCU. Esta estrategia estaba diseñada para hacer que el recast pareciera una elección creativa planeada, en lugar de una reacción desesperada ante el caos detrás de las cámaras. Mientras tanto, el futuro de Pedro Pascal en el MCU se estaba convirtiendo en un tema delicado. A pesar del amor público hacia él, Marvel aparentemente estaba ansioso por minimizar su papel. No podían permitirse cortar lazos públicamente, ya que Pascal aún tenía un enorme grupo de seguidores. Así que el plan fue dejarlo en segundo plano, dándole cameos menores en otros proyectos del MCU, pero despojándolo de cualquier liderazgo importante o control creativo.
Pascal ya no sería el centro del universo. En su lugar, tomaría un asiento trasero en los futuros proyectos de Marvel, y justo cuando Marvel pensaba que tenía la situación bajo control, comenzaron a salir susurros sobre lo que realmente ocurrió. Mientras Marvel intentaba desesperadamente controlar las consecuencias, una nueva verdad comenzó a emerger. Fans e informantes empezaron a unir las piezas de la verdadera historia detrás del colapso del reinicio de los Cuatro Fantásticos. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, los hilos de Reddit se convirtieron en cofres del tesoro de filtraciones, y los clips de TikTok desglosaron cada momento incómodo de la gira de prensa. Cuanto más intentaba Marvel frenar la situación, más salía a la luz la verdad. Mientras tanto, el elenco original había seguido adelante en silencio, y estaban prosperando. Vanessa Kirby consiguió un papel principal en una próxima película de Christopher Nolan. Joseph Quinn firmó un contrato de múltiples películas con Warner Brothers y Ebon Moss-Bachrach fue cortejado por A24 para un drama psicológico. El silencio del elenco hablaba por sí mismo. Se habían alejado del MCU y su silencio solo reforzaba la decisión. Los intentos de Marvel por reconectar fueron respondidos, según informes, con una simple respuesta: no. Pedro Pascal, aún adorado por millones, comenzó a cambiar el tono de su presencia en redes sociales. Ya no era la estrella amigable y humilde. Sus publicaciones se volvieron más crípticas, adoptando la narrativa de artista incomprendido. Algunos fans empezaron a cuestionar si su imagen, antes perfecta, comenzaba a fracturarse, y los estudios comenzaron a ser cautelosos con su creciente influencia polarizante. Al final, Marvel se vio luchando con un problema mucho mayor: la pérdida de control sobre su propia narrativa. Lo que se suponía que sería un gran regreso se convirtió en una lección de precaución. Y para un estudio que una vez prosperó con revelaciones perfectamente cronometradas y relaciones públicas limpias, este desastre fue una pesadilla que no lograron contener. La pregunta ya no solo giraba en torno al reinicio, era sobre el futuro de Marvel mismo, y ahora, la verdadera historia había salido a la luz. El reinicio de los Cuatro Fantásticos se suponía que sería el regreso triunfal de Marvel a la grandeza, pero en lugar de eso, se convirtió en una lección de precaución para el estudio y la industria cinematográfica en su conjunto. ¿Qué sucede cuando el control estricto de la creatividad del estudio se resbala? ¿Qué ocurre cuando la visión de un actor, por bien intencionada que sea, descarrila un proyecto masivo? Y, en última instancia, ¿quién controla realmente las historias que vemos en pantalla? ¿Los actores, los estudios o los fans? Pedro Pascal, antes el héroe amado, se encontró en el centro de la tormenta. Estaba tratando de elevar al personaje, de agregar profundidad significativa, o su pasión por el cambio fue simplemente una toma de poder impulsada por el ego. El elenco pensó una cosa, Marvel pensó otra, y el público, atrapado en el medio, se quedó observando cómo la franquicia se desmoronaba. Marvel, en su intento por salvar la situación, descubrió que el control sobre la narrativa de una película era mucho más frágil de lo que pensaban. El reinicio de los Cuatro Fantásticos no fue solo otro proyecto fallido, reveló algo más profundo, una creciente desconexión entre el enfoque formulaico del estudio y las estrellas que ahora tenían el poder de remodelar o incluso destruir las mismas historias sobre las que Marvel construyó su imperio. Así que, mientras el polvo se asienta y el silencio del elenco original resuena más fuerte que cualquier intento de relaciones públicas, una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué sucede cuando la propia historia de superhéroes se convierte en el escándalo? Parece que el verdadero conflicto apenas está comenzando. ¿Qué piensas tú? ¿Estuvo Pedro Pascal fuera de lugar? ¿O simplemente estaba luchando por algo más de lo que el estudio podía manejar? Deja tus pensamientos en los comentarios, porque este colapso de Marvel podría tener un giro que no viste venir.